Técnicamente el ADN es ácido desoxirribonucleico que vive en el núcleo de la célula, para ir entendiendo un poquito. Y eso es el genoma humano. Entonces, hasta ahora nosotros conocemos el 3% de la información, que es la información de laboratorio genético, nada más, de la parte de la biología, del ADN que toca a la biología, que es de información física, o sea, lo que se logra a través de la proteína y cómo se van combinando con los aminoácidos para que tu organismo funcione. Pero hasta ahí no tenemos conectado lo que estuvimos hablando ahora, que es la frecuencia de luz y sonido para poder funcionar en luz, en vibración luz, que la traducimos nosotros como espiritualidad. Entonces, eso está en el 97% restante, que no es la producción de proteínas, sino que es, vamos a empezar a entenderlo, un estado vibracional, que es como podemos, no, como debemos empezar a vibrar, porque al estar desconectados, mientras estuvimos desconectados, no vibramos. Por eso estuvimos a carbono, porque el carbono prácticamente no vibra, ¿sí? Bien. Entonces, el 97% restante, que son las capas de ADN y la información luz, nosotros la tenemos que vibrar, no tenemos que saber con la mente qué está contenido en ese ADN, no, tenemos que aprender a vibrarlo, que es otra cosa. Al vibrarlo vamos a despertar nuestra luz, porque la luz es una frecuencia. Entonces, el ADN espiritual, que sería ese, o a mí me gusta llamarlo ADN luz, es vibracional y está compuesto por 12 capas que crean una trama resonante. Por eso también hemos hecho programas y cuando invitamos a Matías de Estéfano que hable específicamente de la trama dodecaédrica, ¿sí? Porque ahora es hora de prestar atención a toda la información que hemos estado dando durante 2 años por lo menos. Porque ahora, cuando ya te toca entrar a estas 12 capas de ADN, te toca, digamos, reconectar o coser toda la información que hemos dado, porque es toda una construcción de tejidos, de mallas, incluidas estas 12 capas del ADN. Estas 12 capas del ADN nosotros las tenemos que integrar ahora a la malla magnética de la Tierra, de la atmósfera y del universo. Bien, entonces, el ADN que nosotros llamamos espiritual en realidad es luz vibrando, códigos de luz vibrando. Está compuesto, dividido o agrupado así en 12 capas que crean una trama resonante, vibrar. La primera capa incluye las 2 hélices del genoma que nosotros conocemos, ¿no? Esas 2 que vemos entrelazarse. Son las únicas que se ven en laboratorio, las únicas que se ven. Las capas que requiere ese ADN no se ven, ni al ojo humano ni en laboratorio, solo se vibran, es otra forma de ver. Entonces, esas otras 12 capas en realidad no son las que forman nuestra parte biológica o la información biológica, sino que son capas que nos conectan interdimensionalmente con el resto del universo. Y que se espera que las recordemos activándolas y son las que tenemos que usar para nuestro momento evolutivo. Cada capa del ADN está asociada a un tono de frecuencia de vibración dentro de un armónico de sonidos. Para que nos demos una idea, que es un armónico de sonidos, es exactamente la copia de las teclas del piano, de la música, ¿sí? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Cuando viene el próximo do, lo tocamos en una escala superior de vibración, ¿sí? Eso es una escala de sonido, una escala de tonos. Eso es. Bien, o por lo menos para que podamos entenderlo. Entonces, nuestro cuerpo vibra como vibra un do, como vibra un re, como vibra un sí. Entonces, eso es una escala de vibración, tanto para vibración de sonido como para vibración en luz. ¿Por qué? Porque los tonos de vibración son los que traducen la codificación de la información que está en el ADN. Bien, entonces vamos a tener que aprender que ya no podemos traducir esa información a través de la mente. Por eso es que primero hay que despertar conciencia, porque a través de la conciencia sí, pero del análisis mental, olvídate porque por ahí no hay tonos, no vibra nada ahí, ¿sí? Bien.
Entonces, espérate que retomo, cada capa está asociada a un tono de vibración que reverbera. Cuando decimos vibración es reverberar el sonido, ¿sí? O la luz. Y entonces cada tono funciona como un activador de las capas de ADN por cuanto de la información que hay en cada capa. Únicamente la información la podemos descubrir si resonamos en el tono correcto. Bien. Por eso hablamos que hay que olvidarse del karma, del drama y del victimismo, porque entonces no tenemos vibración correcta para acceder a la información a través de los tonos o de la frecuencia de luz. Despertar esa información es una de las claves de la ascensión. Poder vibrar en esos tonos, el ADN, es poderoso y transformador, ya que nosotros somos, en esencia, sonido y luz, en forma directa. Entonces, de esa forma es la forma más rápida de llegar a nuestra conciencia celular de humanos luz. Bien, actualmente la frecuencia se está rearmonizando porque hay una elevación de los impulsos eléctricos y magnéticos de la malla, que es electromagnética de la Tierra, lo que aporta, lo que permite, y eso es lo que está cayendo a través de los flashes solares, lo que aporta más luz todavía del cosmos hacia las mallas de la Tierra, y de las mallas de la Tierra pegan en nuestros tejidos internos, que son el ADN, y eso aporta más luz y permite acceder a través de los armónicos resonantes a las dimensiones superiores, sin salirte del avatar y sin salirte de la Tierra, ¿sí? Bien, entonces recordemos, ya no va por el análisis mental de lo que tengamos que hacer, ya va por aprender a resonar a través de tonos correctos, como es el do, el re, el mi, el fa y el sol, que está todo organizado en perfecto armónico de sonido, para que se pueda armonizar la información codificada en luz en el ADN. La vas a tener únicamente si encontrás la perfecta vibración de tu ser. Olvídense, el que está en karma y el que está en víctima, de encontrar la perfecta vibración, porque ahí es donde está el código, la llave cerrada para que no puedas despertar lo próximo que viene. Porque si no, la embarramos más de lo que la limpiamos. No podemos trasladar el residuo energético negativo al ADN nuevo. Nuevo no, perdón, al que hay que conectar. Entonces, el ADN codifica la información, el ADN, el ácido disoxirribonucleico. Pero también tenemos el ácido ribonucleico, el ARN, que es el que transcribe esta información y la traduce a una serie de órdenes que constituyen una secuencia en nuestros aminoácidos. Acá, ¿por qué me gusta poner esta parte? Porque hay que darle el primer lugar a la biología. Por eso nos tenemos que limpiar, por eso nos tenemos que desparasitar, porque nosotros tenemos que usar nuestro avatar, que es biológico, pero lo tenemos que usar desde la pureza en ese avatar, ¿sí? Entonces, la pureza no es si yo, Andreita, soy mejor persona que Juanita, o yo no tengo vicios, sino no pasa por ahí, ¿sí? Pasa por la desparasitación, tanto energética como de parásitos físicos, porque esos son los que no te permiten resonar. Bien, entonces, bueno, el ARN traduce en una serie de órdenes las secuencias de información en nuestros aminoácidos. A través de la intención del uso consciente del sonido, o sea, traducido en simple, de cómo vibramos, señores, hay que vibrar limpio y alto, ¿sí? Es el uso consciente del campo electromagnético o el toroide, que lo conocemos también como toroide, nuestro. ¿Para qué? Para poder comunicar a nuestras células biológicas nuestra conciencia espiritual o conciencia divina de origen de mónada. Entonces, a nivel ADN, fibras de ADN, lo que hace todo esto es restaurar los patrones energéticos primordiales, ¿sí? La energía que hace que vos puedas resonar vibrando en luz, humano luz. Bien, entonces,
Las 12 capas del ADN contienen diferentes tipos de información que vamos a tener que ir conectando como en secuencia. No se activan las 12 enteras, juntas, ni porque seamos mejores personas, ni porque hayamos dejado vicios, no. Esto es otra tarea que viene, ¿sí? Que hay que aprender a hacerla a través de la vibración. Por eso es tan importante, y lo repito, vibrar alto, y con otras virtudes que se acompañan a la vibración alta, que es la pureza, que es lo que dijeron ustedes recién, la humildad, el servicio al otro, el ponerte empático con todos los reinos de Gaia, bueno, todo lo que resulta, las virtudes que hacen que nosotros podamos estar armónicos, ¿sí? Con nosotros mismos y con todo lo que tenemos en el planeta, porque esto hay que hacerlo en el planeta. Bien, quiero decir, mientras habitamos en este hogar planetario, ¿no? No se trata de hacer esto ni arriba de una nave, ni yéndonos a Júpiter. Bien, esto es acá, en Gaia, porque cuando el humano pueda, transformarse en humano luz, nosotros vamos a anclar ese humano luz a la Tierra y vamos a hacer una humanidad gaiana, la humanidad de Gaia, vamos a ser gaianos, ¿sí? Por eso es que hay que hacerlo aquí en el planeta. Bien, entonces, de las 12 capas de ADN, tenemos diferentes tipos de información. Escuetamente lo voy a leer, porque hay mucha tela para cortar en cada capa para hablar. En la primera capa tenemos netamente el genoma humano que contiene nuestra herencia biológica de papá y mamá. XX de mamá, XY de papá, y somos 50 y 50 biológicamente de linaje, ¿sí? Ya hemos hablado. Esa es una etapa de la primera capa que hay que limpiar. Bien, la segunda capa es la capa, y acá es tarea de Guillermo, es la capa emocional que contiene información del plan de vida anterior, campo o cuerpo causal. Acá es para que te hagas un programa entero, vos solo. Bien, tercer capa. Yo diría, cada uno vaya viendo más o menos en qué proceso está, porque todos los humanos, todos, sin elección, lo que pasa es que la elección la hace cada uno si hace su proceso, ¿no? Queda dentro de este nuevo proceso o afuera, pero no es por elegido o no elegidos, porque todos los humanos estamos para hacer este proceso, libres de hacer este proceso. Pero más o menos cada uno puede estar identificado más o menos en qué capa anda en este momento. Claro. Yo creo que la mayoría estamos entendiendo la capa 2, tratar de desenvolver la capa 2, que es la capa entonces emocional que contiene la información sobre el plan de vida biológico. Y ahí es donde tenemos el karma y toda la carga de linaje, porque repetimos, a nivel ADN es en la segunda capa donde tomamos el XX de mamá y el XY de papá, y nos traemos toda la carga. Bueno, entonces debemos andar la mayoría en esta capa 2. La capa 3 es la capa, o la capa 3 también muchos, es la capa de la toma de conciencia de la activación para entender tu propia ascensión. La capa 3, ahí está toda la información. En la capa 4 y 5 del ADN, empezamos a reconectar, sin tener que pedir ayuda a un lector de registros, directamente con nuestro akasha. Directamente conectamos, se cae el velo y conectamos con nuestro propio historial álmico-cósmico, ¿sí? Bien. ¿Quiénes somos? ¿Qué servicio tenemos? ¿Qué misión tenemos? ¿Quiénes somos en el cosmos? No tanto si venimos de Andrómeda, venimos de Pléyades o de Sirio, porque la verdad que todos andamos haciendo cosas por todos lados, ¿sí? Es lo mismo que decir, dentro de la Tierra no importa si sos humano de Francia o de Argentina, porque hoy podés haber nacido en Argentina e irte a vivir a Francia, y acá de lo que se trata es de que vos configures tu humano, no del sitio donde ocupes, ¿sí? Bien. Entonces, la cuarta y quinta capa contienen nuestras memorias akáshicas, en la que vamos a entrar en contacto directo para una función, ¿no? Para usar esa información. La sexta capa es la que nos conecta con nuestro yo superior, con nuestra divinidad, y nos desconecta de nuestro yo inferior, o podríamos traducirlo con la vida karmática que hemos tenido que vivir en esa boya espacio-dimensional separada que lo llamamos 3D. Bien, la séptima y la octava capa
son las de las memorias lemurianas, sobre todo, donde en la séptima y octava capa nos volvemos, por decirlo como lo hemos hablado, o yo me arreglo para hablar, donde volvemos a ser andróginos en energía hablando, ¿sí? Ya no importa, digamos, excedes esa cosa si sos varón o mujer, tu ser vuelve a tomar en la energía del divino femenino y el divino masculino en una sola energía, porque hasta ahora en estas etapas donde estamos tenemos separadas esas energías, o trabajamos con unas o trabajamos con otras en general. Entonces, la séptima y la octava capa es donde te conecta nuevamente a lo que fue la información en la Tierra con Lemuria, pero en realidad no es para que vuelvas a trabajar como un lemuriano, en realidad es para recordar que sos un ser fusionado ya, ¿sí? Al yo superior, sin división de lóbulos cerebrales, por eso nuestros hemisferios cerebrales están practicando ahora unificarse para trabajar juntos. Cuando tenemos un pensamiento, cuando vamos a crear algo, ahora se activa el lóbulo derecho e izquierdo al mismo tiempo, porque hasta ahora, en la 3D separada, cuando activábamos el izquierdo se anulaba el derecho. Cuando activábamos el derecho para pintar o ser artistas, se nos borraba el modo mente, que es el izquierdo, o una cosa o la otra. Pues ahora estamos haciendo la práctica, por eso hay tanta bipolaridad, que lo toman como enfermedad y no lo es una práctica de ir usando rápidamente un lado un lado y el otro, hasta que se establecen en una sola forma. Eso es la bipolaridad. Bien, tenemos que tratar también, de paso cañazo lo digo, lo que no entendemos no hay que encasillarlo en enfermedad, por favor. Son los procesos de las nuevas activaciones. Bien, y capa 9, la 7 y 8 es la que nos reconecta, bueno, a lo que sería nuestra energía andrógina, divino femenino y masculino ya integrado en uno solo, la 7 y la 8, entonces la 9 es directamente el estado de Shekinah, ¿sí? Que le llaman, la palabra Shekinah es una palabra hebrea, que significa, traducido fuera de la mística, significa cuando nosotros ya estamos listos y puros para poder ser creadores de nuestras propias realidades. Ese es el estado de gloria, o de Shekinah, de gloria dicho para la parte, reto, como lo enseñó la religión, ¿no? Bien, entonces, la capa 9 es una capa catalizadora que da origen al nuevo humano directamente configurado, que es el humano luz. Y eso activa la capa 9, las últimas 3 capas juntas, las 10, la 11 y la 12, que son directamente el humano luz, el humano puro, el humano divino, que está dentro de un avatar físico acá en la Tierra, pero que la única vibración, luz y conocimiento que tenemos para trabajar como humanos, aquí en la fisicalidad, es nada más que la información divina y prístina de la mónada de donde venimos, o sea, directamente de la información luz de la fuente, ¿sí? Esas son las 12 capas de ADN. Sigo un poquito. Nuestro plan de vida está codificado en de plan de vida biológica, acá, la que le podríamos decir 3D, está codificado en la capa entonces 2. Entonces, vamos a aprender cómo se trabaja, por eso hay que ir capa por capa. Al modificarse nuestra intención, pensamiento, y acá está lo que estuvimos diciendo tanto, y ustedes lo estuvieron diciendo al principio, salir de la víctima, ya no es, pero yo soy así porque tuve que vivir esta vida de linaje, porque el linaje de mi mamá, o porque lo que me tocó vivir, o porque la magia negra, y qué sé yo, listo, se terminó eso, ¿sí? Entonces, nuestro plan de vida está codificado en la capa 2, que es la biológica, que es la que marcó nuestro karma, podríamos decir. Ahí estuvo nuestro karma. Al modificarse nuestra intención, pensamiento, estamos cambiando y dando una nueva orden a las capas siguientes del genoma humano. Al cambiar eso, solo un atributo, que es cambiarlo desde el comando mental, que ya no es mental, sino que es conciencial, por eso se puede cambiar, lo que hacen las otras capas es reconocer la vibración de luz original, de luz y sonido, y empezar a vibrar
y a través de la vibración correcta se recalibra todo el ADN humano. Y se va el ADN basura, con la información basura que teníamos en la capa 1, que era, podríamos decir, donde se alojaba la capa kármica de información. Bien, entonces, espérate un poquito. El mundo físico, entendemos así que el mundo físico, que le llamamos holográfico 3D, no fue nada más entonces que una proyección de nuestra estructura del personaje mental que estuvimos construyendo kármicamente, pero que no es la información del ADN luz que tenemos en el organismo, como diseño propio y como banco real de información luz. El universo está constituido por frecuencias de onda que el córtex cerebral puede decodificar y lo traduce al holograma físico en la Tierra. ¿Qué entendemos con esto cuando ya estamos en conciencia? Que hay que vibrar como se vibra en la mónada y en el universo, pues entonces lo que vas a hacer es crear un campo mórfico acá en la Tierra que va a generar un tejido vibracional, una malla que vibre, donde vos sos creador y plasmás en esta malla, que ahora es dodecaédrica. Por eso es que decimos, sepan que ya quitaron la malla 3D, que haya seres de control, que haya políticos, que haya religiosos, que haya oscuros, que haya razas negativas que siguen con el programa anterior. Ah, sí, perfecto, hasta que todo cambie. La malla 3D no está más, por cuanto todo lo que es oscuro o negativo no tiene dónde sustentarse, porque no hay más malla 3D, porque ahora está puesta la malla dodecaédrica. La malla dodecaédrica, que ya hemos hecho un programa, que ya hemos explicado bien, y es el que invitamos a Matías, que es el que mejor sabe explicar la malla dodecaédrica, la explica muy bien, es justamente donde se vuelca y se instala el programa monádico del universo y de la fuente de origen, y que también lo tenemos en el ADN, pero nosotros somos los únicos creadores de realidades, pero únicamente funciona a través del ADN cósmico, el ADN luz, y nosotros puestos en conciencia de humano luz, donde entonces nosotros podemos, por resonancia vibracional, resonar como se resuena en el universo, entender el ADN y volcarlo en la nueva malla dodecaédrica. Por eso es que se dice que la nueva humanidad la creamos nosotros. ¿Me explico? No va a venir ningún extraterrestre ni ningún Jesús a ponerte la malla nueva, a decirte, toma, te regalo el ADN nuevo. No, es una activación de resonancia que tenemos que hacer con la luz cósmica y traer esa luz y plasmarla en la malla, en el tejido nuevo de la Tierra, que es el dodecaédrico. Es un tejido más que nada magnético, ¿sí? Porque entonces magnetiza no nuestra forma de pensamiento ya, eso era para 3D, magnetiza nuestra forma de vibrar en luz, ¿sí? Toma la vibración, la malla, y genera un campo mórfico. Como consecuencia, lo distribuye en el resto de las mallas internas que toman esa vibración y que tenemos conectada por diseño, que es la malla del córtex cerebral. Ya dimos una clase vieja de neocórtex cerebral, ¿sí? La malla que está dentro del cerebro que copia la resonancia de la malla dodecaédrica. El universo está constituido por frecuencias de onda. Tenemos que empezar a entender esta información. Vibrar, vibrar, vibrar. Y eso genera frecuencias de onda. En el córtex cerebral, y nuestro córtex cerebral decodifica esas frecuencias de onda y lo traslada entonces a la nueva malla matriz, que es la dodecaédrica en este planeta. ¿Qué nos conecta a eso? Nos permite dominar una dimensión superior sin movernos de la Tierra y sin salir de este avatar. Nos permite dominar una dimensión superior. ¿Qué hay en esa dimensión superior? Hay un espacio supralumínico de energía. Una fuente pura, purísima de información donde existen todos los potenciales al mismo tiempo. Un superuniverso que se entiende en el orden y en la perfección, así como es el diseño de origen en la fuente.
A través de la lectura y la traducción de estas frecuencias vibratorias en luz, como observadores, elegiremos, atente acá, según nuestro nivel de conciencia, el holograma que crearemos. Holograma significa todo el nuevo mundo que vos creás a partir de ti, ¿sí? Eso es un holograma. Entonces, a través de la lectura, de la correcta lectura sería, y de la traducción de las correctas frecuencias vibracionales, nosotros como observadores elegiremos según, yo diría elegiremos, no, plasmaremos según nuestro nivel de conciencia un holograma que se creará dentro de un campo de infinitas posibilidades dentro de la nueva malla de frecuencia de vibración de la Tierra, la dodecaédrica. ¿Qué tenemos en ese campo mórfico de las infinitas posibilidades? Tenemos el Dharma, tenemos la posibilidad de ser nosotros los creadores de nuestras propias realidades según las querramos crear en luz. Por tanto, se deduce que a Dios karma y a Dios carencia y a Dios programa escasez y a Dios programa sumisión, porque están las infinitas posibilidades en Dharma que tenemos nosotros para crear. Bien, ahí entendemos un poco más cómo se pasa de karma a dharma, pero primero tenés que adquirir una nueva vibración, tenés que saber en qué tonos vibrar, porque así se activan las diferentes capas y entonces entras al dharma. En automático, todas las infinitas posibilidades que hay en dharma son siempre en luz y positivas, por cuanto empieza en automático el programa Prosperidad para Todos, ¿sí? Es facilísimo, hay que cambiar la forma de vibrar, nada más. Bien, y de cómo entender las cosas, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces, ¿cómo viaja esta información entre el universo y la conciencia humana? Netamente a través de frecuencias vibratorias, frecuencias, luz y sonido. Bien, somos nosotros los creadores de la nueva realidad en la Tierra, por cuanto somos los responsables de lo que pasa en nuestra realidad física. Bien, que ahora no la llamaremos 3D, la llamaremos 5D, pero sigue siendo una realidad física. El humano divino es un receptor y emisor de frecuencias, cual si fuésemos una antena en movimiento con la capacidad de comunicar la información codificada divina del universo y recodificarla en información para el planeta y para nuestro propio córtex cerebral. El gran sol central de la galaxia Vía Láctea está emitiendo nuevas vibraciones para que configuran nuevos planes para este sector del universo que dijimos al principio es un sector experimental. Esta información viaja a través de las frecuencias llamadas de alta gama o gamma a través de la cadena de los fotones del Sol hasta llegar a nuestro sistema solar a través de nuestro Sol, y eso es inyectado por los vientos solares. A esto le llamamos nosotros flashes solares. ¿Cómo entran estas frecuencias inyectadas por los vientos que se desprenden de los fotones del Sol y vienen como viento solar? Entran a la rejilla magnética dodecaédrica nueva de la Tierra, la rejilla planetaria, y por resonancia magnética, ¿sí? Es electromagnética, pero por la parte magnética, la parte de atracción, por resonancia magnética, entra la información que viaja a nuestra rejilla, primero atmosférica, dodecaédrica del planeta, y de ahí viaja a nuestro córtex cerebral. Entonces, nuestra rejilla, esta, la del córtex cerebral, vibra y manda información nueva, biológica celular, y activa la información correcta, que ahora alinea con la del universo, en las 12 capas del ADN. El sistema de red, es un sistema de red esto es un sistema de red. Entonces, el sistema de red en la Tierra es específico para este propósito de activar la humanidad en luz, para que se activen los humanos en su humano luz. Está finamente sincronizada, y para lo único que existe es para que se desarrolle el plan humano en el siguiente nivel superior.
es un sistema de comunicación a través de la resonancia en nuestro ADN, pero ahora lo entendemos en esas otras 12 capas. De forma gradual va a comenzar a cambiar el ADN, acelerarse, ¿sí? Entonces, cambiará el potencial de la humanidad en la Tierra. Bien, ¿por qué? Porque nuestro ADN es magnético y se magnetiza con la información que va a caer a la red dodecaédrica. Ahora, lo voy en este punto a asociar con los 13, son 13 tonos porque siempre hablamos lo mismo, son 12 más 1, ¿sí? Bueno, acá es, el 12 más 1 serían las 2 capas del ADN biológico más las 12 capas formarían 13. Bueno, el sincronario maya habla de los tonos, porque el sincronario maya nunca se escapó de la información de que acá hay que vibrar en luz, siempre el sincronario maya jamás se salió de la información, entonces lo traduce en 7 tonos, pero tomando el tono realmente como que nosotros en Occidente decimos llaves tonales, ¿sí? O vibraciones, y el sincronario maya literalmente son tonos, tonos de vibración, de frecuencia. Entonces, lo toman así ellos. Voy a hacer la traducción al sincronario maya. El tono 1, cuando activas una cierta frecuencia de luz y sonido, es el tono 1 para el sincronario maya, es la frecuencia magnética que acabamos de hablar a través de la red de las mayas. Y escuchen, porque ahora vamos a aprender más fácil desde la información del sincronario maya qué vamos conectando en cada capa. Sintético, porque hay mucho más para hablar de cada capa, pero vamos a entender cada capa, y con esto cierro. El tono 1, cuando tenemos la vibración del tono 1, es un tono que vibra solamente magnético, determina el propósito y polariza en tu meta. 3D, polariza, la 3D era polarización, o hacías una cosa o hacías la otra, todo junto y divinidad no había ahí. Entonces, el tono 1 vendría a equivaler a la resonancia del ADN de las 2 fibras físicas que tenemos, ¿sí? Biológicas, que nos hace vivir desde la biología la realidad 3D. El tono 2 es ya la frecuencia K, porque el tono 1 nos hacía vibrar en la frecuencia de mínima vibración, o sea, aquí. El tono 2, para el sincronario maya, vibrar en esa frecuencia tono 2 es la frecuencia K, que es mucho más elevada que la frecuencia Ki. Identifica cuáles son los obstáculos para poder limpiarse. O sea, primero tenés que vivir obstáculos en el tono anterior, y en el tono 2 lo que tenés que hacer es identificar, es con esa vibración podés identificar los obstáculos para luego poder entonces autotrascenderlos o autotrascenderte de esas piedras en el camino, que eso ha sido el karma. El karma han sido lecciones de aprendizaje, si lo supiéramos tomar bien, siempre para aprender a autotrascenderlo. Entonces, el tono 2 es lo que nos lleva a la energía superior K y hace que identifiques todos los obstáculos anteriores en el tono 1 para poder llegar, autosuperarte y llegar a tu meta y estabilizarte. El tono 3 es una frecuencia que ya no es magnética, sino que es netamente eléctrica. Une tu entendimiento mental sobre tu meta. Cuando tú, con tu entendimiento inteligente mental en 3D, entendiste tu meta, es que podés deshacerte del karma, llegar al punto que hablamos, que es limpiar esa información, desalojarla y entender tu meta. ¿Cuál es tu meta siguiente? Encender tu humano luz, o por lo menos pasar al modo conciencia primero, ¿sí? Conciencia divina. Bien. Vamos a hacerlo rápido. Tono 4, frecuencia de autogestión, palabra que usaste vos hace un ratito, Guille. El tono 4, vibrar en esa determinada frecuencia de sonido y de luz en el cuerpo humano, es una frecuencia que te permite la autogestión, define tu manera de actuar. Si tomas conciencia, salís de los dramas, si te superás, autosuperación, bla, 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 bla.
Bien, tono 6, estaríamos traduciendo en capa 6 del ADN, ¿me explico? Tono es capa del ADN. Bueno, entonces, tono 6, frecuencia del ritmo, estabiliza totalmente la dualidad, haciendo una alquimia, integrando las dos polaridades, estabiliza los extremos y te lleva al neutro, el tono 6 o capa 6 del ADN. Tono 7, frecuencia del portal cósmico galáctico que te abre los canales de energía a través del universo con tu versión original de mónada, luz, tu versión prístina. La versión prístina es pura, ¿sí? Pura luz. Tono 8 o capa 8, frecuencia galáctica, cósmica, donde directamente no es que se abre el pasillo para que corra la información como leímos recién, sino que ya directamente te sintoniza lo que ustedes hablaron al principio, que es alinearse, ¿sí? Aquí lo usamos con la palabra alineación. Bien, el tono 9 ya es directamente una frecuencia solar, ya vibramos como los lobos solares, ya vibramos como aquella información, ya somos uno con esa información que por ahora la vamos a obtener o la vamos a conectar porque la recibimos de los fotones o de los flashes. Pero luego va a haber un proceso superior que es el tono 9, donde nosotros ya directamente somos esa energía fotónica solar. ¿Qué genera esto por primera vez? Genera un nuevo pulso, un nuevo pulsar en el ADN, que se traduce al pulsar de la llama trina, para que puedas anclarte con la llama trina de la Tierra, con el núcleo de la Tierra y con el núcleo de la mónada para arriba, el famoso anclaje a cielo y tierra. Entonces genera un pulsar, lo que sincroniza con el universo total, con la fuente que todo lo es, con el propio ser prístino, que de origen, que es lo que estuvimos hablando al principio, y entonces empiezas a realizarte como humano luz. El tono 10 activa la frecuencia planetaria disponible para que tú te puedas anclar todo ese humano luz a la Tierra. Porque tenemos que entender que nosotros tenemos un diseño que es anclados a la madre tierra. Nosotros tenemos que ser uno con la madre tierra y con todo lo que existe vibrando en la madre tierra, que son el resto de las especies, ¿se entiende? O todo lo que está vivo, todo lo que está vivo. El agua está viva, el viento está vivo, los elementos de la tierra están vivos, los elementales que sostienen cada reino están vivos. Llega un momento que nosotros, cuando seamos luz vibrando, luz pura, nosotros nos vamos a fusionar en un mismo compacto, en un mismo paquete con todo lo que está vivo en la Tierra. Por eso es necesaria todo lo que es activar nuestra parte chamánica, ¿sí? Que también ya lo hemos estado trabajando y hablando en Red Melchizedek. Bien, tono 11. ¿Se acuerda que dijimos que de acuerdo a las capas, el 10, 11 y 12 iban juntos? Entonces, a partir del 10 se hace esta unificación con el cielo y con la tierra, o con la fuente o mónada y con el núcleo de la tierra, y entonces tenemos el 11, que ya es una frecuencia muy superior, que se llama frecuencia espectral, ¿sí? Quienes saben del sincronario maya saben usar esta palabra. Si no, vayan a instruirse al sincronario maya. Es una frecuencia espectral, donde superas todo lo que es, olvídate, todo lo que es karma, 3D y bla, 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 problemas, victimización, y entras netamente en servicio o a ser uno con todos los reinos. Estás igual que todos los reinos, tanto los reinos cósmicos superiores como los reinos de las especies vivas en la Tierra. Al ser uno, podés estar en servicio neto. Bien, y te ayuda a colocarte como humano luz multidimensional, aquello que nosotros hemos explicado como el Adán Kadmon, o el humano 13-20-33, las 13 capas, los 13 tonos. Bien, entonces, ¿qué pasamos a hacer? Pasamos a funcionar, y nada de ego, sino que pasamos a funcionar como maestros ascendidos en conciencia y en espiritualidad, que a mí me gusta llamarlo frecuencia de luz,
cósmica, la espiritualidad, para no confundir con mística ni religión, pasamos a ser entonces maestros, luz, ascendidos sin morir en la tierra. Bien, el tono 12, por último, entonces es la frecuencia más arriba que la solar, que es la frecuencia crística diamantina. Entonces, ¿qué nos permite esta luz de frecuencia que no deja de ser una vibración? Nos permite integrar por completo, entonces, que sería ya lo que se da en el último tono, que es el 13, por eso somos humanos, 13, 20, 33, ya a partir del tono 12, dentro de este paquete, 11, 12, 13, lo que pasamos a incorporar es la frecuencia diamantina, que es más alta de vibración que la frecuencia crística, porque allí es donde entonces fusionamos, con la crística integramos la luz del espíritu, que es una frecuencia de luz, la luz del espíritu. Con la crística, en el tono 12, nosotros entramos en resonancia con esa frecuencia espiritual, pero en el tono 13 la integramos y la fusionamos a este avatar. Entonces ya es una frecuencia cósmica que te permite trascender la materia. Una vez que lográs entonces la capa 13 o el tono 13, no tenés más necesidad de encarnar en cuerpos humanos, ¿sí? Ya seguís camino, esto lo hemos aprendido, me he ocupado de enseñarlo en la escuela, yo Melquisedec, y también lo hemos enseñado en Red Melquisedec, que hay un momento determinado que cuando ya te transformás en 13, 20, 33, no es como que terminaste la escuela primaria y secundaria, nadie vuelve a cursarla, nadie tiene 40 años de vida y vuelve a hacer el secundario o el primario. De la misma forma, no necesitas más encarnar en ningún planeta en la forma de materia. ¿Por qué? Porque ya tu materia es luz, ¿sí? Eso es el humano luz. Escuetamente hemos hecho un rápido pasaje por las 13 capas de ADN.